de este lunes 21 de septiembre y atender esta convocatoria de la Alianza por la Paz y la Justicia. Esta mañana estamos muy contentos de tener a todo nuestro auditorio atento, a nuestros espectadores a través de esta sala en Zoom y también las personas que a partir de este momento están siguiendo esta transmisión en vivo a través de este Facebook Live de la Alianza por la Paz y la Justicia y las diferentes organizaciones aliadas que han comenzado a compartir esta importante transmisión, este día en la cual vamos a conocer los resultados de este análisis del fenómeno criminal de homicidios correspondiente al primer semestre del presente año 2020, un esfuerzo realizado por la Asociación para una Sociedad Más Justa y que se hace público gracias a esta plataforma ciudadana de la Alianza por la Paz y la Justicia. Y es doblemente también muy importante para nosotros que en el marco de la presentación de este estudio realizado por la ASJ conoceremos también el micrositio Contando Homicidios, un esfuerzo realizado por revistazo.com que recoge indicadores muy relevantes vinculados a la problemática de homicidios en el territorio nacional. Así que será una mañana sin duda alguna muy fructífera en la cual conoceremos el comportamiento de los homicidios en nuestro país y lo más importante es que además de señalar el problema, habrá un espacio de reflexión para generar propuestas que nos permitan sin duda alguna hacerle frente a este flagelo de los homicidios, de las muertes violentas que se realizan, que lamentablemente ocurren en nuestro país. Sin mayores preámbulos, para dar inicio a esta jornada, voy a presentar a continuación al director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el abogado Kenneth Madrid, que nos acompaña y a quien le pedimos que habilite su micrófono en estos momentos para escucharlo. Abogado Kenneth, buenos días. Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan este día. Para la Alianza por la Paz y la Justicia es de enorme satisfacción el poder presentar estos estudios a todas sus organizaciones aliadas y poner a consideración también de toda la sociedad hondureña dos estudios muy importantes. Uno, sobre el análisis del fenómeno criminal que ha realizado la Asociación para una Sociedad Más Justa y que en el marco de este análisis es poder presentar a todas las organizaciones aliadas que se aglutinan en la Alianza por la Paz y la Justicia un análisis del fenómeno criminal desde un punto de vista cualitativo, no solo cuantitativo, sino también poder analizar y que puedan conocer este fenómeno criminal desde una perspectiva diferente, que podamos ver también cuáles son las causas de este fenómeno criminal que tanto azota a nuestra sociedad y conocer también la génesis del por qué se desarrolla este fenómeno. Dar a conocer este fenómeno criminal, este análisis desde otra perspectiva, es también una colaboración de la Asociación para una Sociedad Más Justa para toda la sociedad hondureña. Ver esta perspectiva es un análisis que realizan sus colaboradores para ponerlo a consideración de la sociedad hondureña. Asimismo, también Revistazo pone a consideración un rostro humano para efecto de conocer también cuál es el otro lado de la perspectiva de poder ver cuando una vida humana se ciega y poder ver también lo que están viviendo las víctimas, es decir, los supervivientes cuando un homicidio sucede, es decir, los familiares de las víctimas y ese rostro humano de toda la tragedia que se vive bajo esa circunstancia. Aparte de también datos interesantes que se van a poder verificar en el micrositio Contando Homicidios para que toda la sociedad hondureña pueda acceder a los mismos y pueda tener una visión diferente también de esta situación. Todo este esfuerzo que desarrolla ASJ a través de este análisis del fenómeno criminal y también Revistazo como un aspecto de un análisis cuantitativo y cualitativo, pueda la sociedad hondureña tener una valoración distinta y este también aporte que realiza ahora en este momento la Alianza por la Paz y la Justicia de poner en conocimiento estos dos estudios a todas sus organizaciones aliadas y a la sociedad en general para que estén totalmente informados y puedan
tener estos conocimientos para que puedan conocer lo que se desarrolla día a día en la sociedad hondureña. Tan lamentable este fenómeno, pero es necesario que lo tengan en conocimiento y en contexto. Es así que le damos la más cordial bienvenida a todas las organizaciones aliadas y a la sociedad en general, y que esperamos que esta jornada sea de enorme satisfacción para ustedes, también para conocimiento general y también para humanizar un poco este tema. Así que sin más preámbulos, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias al abogado Kenneth Madrid, el director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y claramente, como lo mencionaba el abogado Madrid, históricamente en nuestro país alcanzar la reducción de los homicidios ha sido un anhelo por parte de las autoridades y también una exigencia de toda la población hondureña. Y es que todos en algún momento, hay muchas personas en Honduras que ha perdido de manera violenta a un ser querido, y eso nos obliga a darnos cuenta que estas personas que son víctimas de la violencia no son una estadística más, no son un número más, son seres queridos que son extrañados por sus familiares, son padres, son madres, son hijos, un compañero de trabajo, un hermano, alguien que deja con su partida mucho luto, mucho dolor. Y por eso es importante el darnos cuenta que detrás de cada homicidio que ocurre en nuestro país hay una historia que contar, y que este precisamente sea el momento para recordar a estas personas que se les ha arrebatado la vida de manera violenta. Y nosotros queremos agradecer la oportunidad que la Alianza por la Paz y la Justicia nos da esta mañana de también brindar un homenaje a aquellas personas que ya no se encuentran con nosotros y que se han ido de manera violenta. Y por eso nos sentimos también contentos de contar esta mañana con la presencia de la señora Berta Ochoa. Doña Berta, su hijo Joseph Ochoa, se le fue arrebatada la vida de forma violenta hace unos años atrás. Y por eso usted esta mañana se encuentra con nosotros para compartir de forma breve su testimonio y también conocer ese lado de la historia, ese otro lado de la historia. Lo difícil que es para los familiares enfrentar el dolor cuando un ser querido, y en su caso particular, cuando un hijo se le es arrebatado de manera violenta. Doña Berta, le voy a pedir que, bueno, con todas las medidas de seguridad, usted ya se quitó su mascarilla, pero sabemos ha estado bien protegida toda la mañana, que habilite su micrófono, doña Berta, para poder escucharla. Encienda su micrófono para poder oírla. Encienda el micrófono de su computadora. Tal vez le ayudan nuestros compañeros que están en la oficina, por favor. Doña Berta se encuentra en un lugar que hemos habilitado para que ella nos pueda acompañar esta mañana. Doña Berta, le escuchamos. Si puede encender su micrófono. Creo que no nos escucha aún o me la dejaron solita ahí, pero le vamos a pedir la ayuda a los compañeros que puedan movilizarse rápidamente, porque es importante también escuchar, así como lo mencionaba el abogado Madrid hace unos minutos, darnos cuenta que son seres queridos, que son vidas humanas las que se pierden y que la violencia nos arrebata minuto a minuto, y es necesario darnos cuenta también de ese otro reto que tenemos también de trabajar y de hacer esfuerzos, de unir esfuerzos con los familiares de las víctimas de la violencia. ¿Le han habilitado el micrófono a doña Berta o aún no? Y sí, sabemos que es complicado. Le voy a pedir a mis compañeros ahí yo veo que se están acercando a usted, se coloca la mascarilla mientras tanto, le encienden el micrófono por favor a doña Berta Ochoa, ella ya tiene asistencia. Ahora sí, doña Berta, le escuchamos claramente. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta mañana. Le escuchamos. Bueno, pues muy buenos días y gracias, ¿verdad?, por pedirme que estuviera aquí, y al mismo tiempo soy yo la que les pido que me sigan apoyando. Mi hijo ya tiene 10 años, 6 meses, 19 días de haber muerto, que me lo mataron, me lo arrebataron. Y hasta el son de hoy no tengo respuesta. Hasta el son de hoy yo he visitado el Ministerio Público, solo me asignan a una persona y me dicen que él va a llevar el caso de mi hijo y me dan largas.
Yo continúo yendo al Ministerio Público y no hay nada. Apelo a ustedes, apelo a la ASJ que me ayude. Yo quiero tener y saber quién me arrebató mi hijo. Era el futuro. Él era la persona que me iba a sacar a mí. Decía, madre, cuando yo ya trabaje, yo te voy a ayudar. Madre, yo te voy a sacar de aquí. Así como a mí hay miles de madres. Yo peleé arduamente porque me apoyaron con mi hijo. Peleé, visité al presidente de la República en aquel entonces, Porfirio Lobo, y no me fue escuchada mi petición. Ahora apelo a ustedes para que ustedes me ayuden. Tal vez por medio de ustedes pueden continuar esto de mi hijo. Ayuda. Son tantos años que así como me miran, mi vida ya no es vida. Tengo otro hijo y sí, los hijos se quieren, pero mi hijo era súper especial conmigo y era el que me iba a dar el ser, decía él. Por eso yo he venido con esa ansia de que ustedes me apoyen, de que han pasado tantos años y no he sido escuchada. No he sido escuchada y así como yo no he sido escuchado, somos miles y miles de madres. Por eso ustedes, que son algo fuerte, tal vez a ustedes se les escuche. Joseph Ochoa, un 1 de marzo, el primer día de su trabajo, el primer día que se presentó a trabajar, ese primer día me le arrebataron la vida. Por eso yo les pido encarecidamente que ustedes, si pueden, sigan apoyando a esas mamás, a esos papás que nos hemos quedado sin ese ser querido. Mi hijo lo que decía, mami, yo la voy a sacar de donde usted está. Una casa humilde, pero con mucho amor, con mucho amor. Por eso yo apelo a cada uno de ustedes que me sigan apoyando, no solo a mí, sino que a todos. Se los pido encarecidamente. Yo soy de las mamás que doy todo por mis hijos. Solo eran 2, me quedó 1. Es otro que sigo buscando y buscando. A veces uno toca puertas para que le ayuden y no es escuchado. Por eso hoy toco a ustedes, al corazón de cada uno de ustedes, para que nos apoyen. Que no soy yo quien les va a pagar, pero papito Dios, tal vez algún día se llegue a saber quién mató a mi hijo. Yo les agradezco de todo corazón que me hayan invitado y aquí estoy para servirles, como humilde, como pobre, pero yo les sirvo. Gracias de todo corazón. Al contrario, doña Berta, gracias a usted por acompañarnos, por compartir su testimonio con nosotros y por todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo. Doña Berta Ochoa es madre del periodista Joseph Ochoa, a quien también le fue arrebatada su vida de forma violenta y que doña Berta, ese es el clamor de justicia, de que todos también, que es compartido por todos los que conocimos a Joseph, un periodista caracterizado por un corazón lleno de nobleza y de mucha entrega y compromiso. Así que doña Berta, estamos con usted y gracias nuevamente por compartir su testimonio y por unirse a ese clamor de justicia que sabemos también es compartido por muchas personas, por muchas madres en nuestro país que también han perdido sus hijos o cualquier persona que ha perdido a un ser querido producto de la violencia, de los hechos violentos que lamentablemente siguen ocurriendo en nuestro país. Y precisamente para ponernos en contexto de cuál es la situación que atraviesa Honduras en materia de impunidad,
en el uso de la palabra la coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia, la abogada Ninosca Reyes. La escuchamos, abogada. Gracias Jessica. Bueno, es difícil, ¿verdad? Tratar de hacer un análisis de contexto después de escuchar testimonios tan impactantes como el de doña Berta. Pero debemos de tener clara cuál es la situación del país. Y la situación del país, si bien es cierto, ha venido mejorando en los últimos años, no es menos cierto de que hemos vivido una década sangrienta, ¿verdad? Honduras ha reportado tasas altísimas de homicidios y en el caso de la impunidad, pues la historia no ha sido diferente. Recientemente la Alianza por la Paz y la Justicia presentó lo que es el informe de impunidad en homicidios 2010-2019, donde veíamos los resultados sobre la situación de los homicidios en el país y encontrábamos que el 86% de los homicidios se encuentra en impunidad. Esto implica que estamos mandando un mensaje equivocado a todos esos grupos criminales. Prácticamente les estamos diciendo que tienen una alta posibilidad de poder cometer un hecho y no ser castigados. Adicionalmente, en este informe de impunidad en homicidios, veíamos que si bien es cierto, se ha mejorado en el proceso de la persecución, de la represión de los delitos, no es menos cierto que se necesita fortalecer a las instituciones que están al frente de esto, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y claro, a la Policía Nacional. Se demandaba en la presentación de este informe de impunidad en homicidios la necesidad de poder hacer una mayor asignación presupuestaria al Ministerio Público, al Poder Judicial, pero adicionalmente también el cambiar la metodología de cómo se están persiguiendo actualmente los homicidios. Necesitamos evolucionar, hacer un trabajo diferente para poder obtener resultados diferentes en este sentido. Este informe de impunidad en homicidios presenta también una información, un análisis departamental de la situación de los homicidios, de la situación de la impunidad de los homicidios a nivel de departamentos, y sigue siendo Cortés y Francisco Morazán los departamentos con mayor incidencia de homicidios, pero también los departamentos, dentro de los departamentos estos que presentan mayores índices de impunidad. Es así que tenemos que tomar conciencia, y lo que estamos presentando el día de hoy pensamos que puede ser herramientas útiles para los servidores públicos en este arduo trabajo, ¿verdad?, que es el combate a los homicidios en el país. Gracias, Jessica. Muchas gracias a la abogada Ninosca Reyes. Ella es la coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia. Y el análisis del fenómeno criminal de homicidio que conoceremos esta mañana ha sido un estudio elaborado por la Asociación para una Sociedad Más Justa a través de una veeduría al monitoreo y análisis de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, tomando en consideración todos aquellos homicidios que se registraron durante el primer semestre del presente año. Estamos hablando que también cubre gran parte de este periodo de confinamiento en el cual hemos estado los hondureños en el marco de esta emergencia sanitaria, y particularmente en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, los que son considerados los municipios, entre los 3 municipios más violentos de nuestro país. Es así que sin mayor preámbulo vamos a conocer los resultados del análisis del fenómeno criminal de homicidios en Honduras. Para ello, presento a continuación al coordinador del programa Paz y Justicia de la ASJ, Jaime Varela. Jaime, le escuchamos. Habilite su micrófono. Buenos días a todas y a todos. Si bien es cierto, en este momento, pues procederemos a presentar el análisis que hemos hecho en relación al fenómeno criminal, pero no sin antes mencionar de que cada vida cuenta. Que esto no solamente son números, sino que son vidas a las cuales debemos ponerle mucha atención, porque en el afán de buscar la disminución de homicidios, a veces podemos dejar atrás investigaciones, como lo decía en este caso la abogada Ninosca, investigaciones que no dan frutos y que al final aumentan únicamente impunidad. Es decir, se tienen que tomar medidas. Al final de esto esperamos
que esta herramienta o este análisis que estamos presentando sirva tanto a las autoridades, operadores de justicia, como a la sociedad civil para poder identificar aquellos lugares que a través de este análisis han generado información que le puede ser de utilidad en la persecución del delito y en la prevención misma, que sirva a otras organizaciones de sociedad civil para identificar aquellas áreas que requieren también de su apoyo y que este apoyo sea integral, sobre todo a los más vulnerables, a las víctimas no solamente a las personas que mueren, sino que una madre, un hermano, unos hijos. Y en ese momento, pues, comparto con ustedes las diapositivas. ¿Me confirman que la están viendo? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, como lo decía, en su momento la compañera, nosotros como programa Paz y Justicia hemos tenido la oportunidad en apoyo a la Alianza para Paz y la Justicia de trabajar junto a los operadores de justicia, en este caso a la Dirección Policial de Investigación Criminal y a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, apoyándolos desde hace 15 años aproximadamente en gestión de casos. Este acompañamiento es técnico y de veeduría al mismo tiempo nos ha servido para poder conocer más de cerca cómo se desarrollan los diferentes accionares de los homicidas, desde el homicida circunstancial hacia aquel también que hace de este tipo de delito su modo vivendi o como la consecuencia de la participación de las estructuras criminales. Quiero decirles que la información surge precisamente de lo que serían los levantamientos de cadáveres que se realizan a diario en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma. Si bien es cierto, hay estudios que son a nivel nacional, pero este estudio tiene la diferencia que es desagregado para estas 3 ciudades, que son los 3 municipios más violentos de Honduras desde hace 3 años aproximadamente, y en este año pues hay una tendencia que la ciudad del Progreso también se esté sumando. En el siguiente gráfico que les estoy mostrando, precisamente pueden ver en la parte baja una tendencia hacia el aumento en la ciudad de Tegucigalpa, mientras que en la ciudad de San Pedro Sula hay una tendencia hacia la baja, al igual que en el sector de Choloma. Estos gráficos son de alguna manera, podemos decir, en comparación al estudio que ha hecho Infosegura o el estudio que está haciendo la Policía Nacional, hay una disminución aproximadamente de un 19% para la Policía Nacional, que presentó hace 2 semanas, es del 17% la reducción de homicidios. A nivel total de todos estos homicidios se cometieron 488 homicidios en estos sectores. Esto representa el 31% del total a nivel nacional. Es decir, que una persona de cada 3 murió en un municipio de estos, del total de homicidios que tuvimos durante este año. En este próximo gráfico estamos observando ya un gráfico diferenciado y vinculado al año 2019, donde podemos identificar que en Choloma, durante el año 2019, se presentaron 141 víctimas. Y para el año 2020, en el primer semestre estamos hablando precisamente, fue de 75, es decir, hay una reducción del 46%. El número de víctimas serían 66 víctimas las que se redujeron. En San Pedro Sula presenta un esquema muy similar, donde en el 2019 tuvimos 206 víctimas y para el 2020 148 víctimas, con una reducción de 58 víctimas, lo que equivale a un 28% de reducción. El problema ahora es para Tegucigalpa, donde se han presentado en estos últimos 6 meses 247 víctimas. Fue en el 2019 y para el 2020 pues tuvimos 266. Aquí hay una variación de 19 víctimas que equivale a un 8%. Y esa tendencia, si la podemos ver en el gráfico que tenemos a nuestra izquierda, podemos observar en el centro cómo se empieza a ver en el mes de junio una alza. Tuvimos unas alzas iniciales en el mes de febrero para Tegucigalpa, pero luego hubo una tendencia a la reducción en los meses de marzo, abril y mayo. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, que para ese entonces estábamos confinados al 100%.
por lo menos en los meses de marzo, abril. Ya en mayo ya la gente, la necesidad las obligó a salir. Más adelante veremos unos gráficos que son muy interesantes en relación al tema de los días. En ese momento les muestro la tendencia en relación a los homicidios por género, donde obviamente la cantidad de hombres ha sido mayor, ascendió a 420 víctimas durante este primer semestre, lo que equivale a un 86% del total de las víctimas. En el caso de las mujeres, hubo un total de 61 muertes violentas. Y digo muertes violentas porque no pueden catalogarse como femicidios, debido a que la legislación penal hasta el mes de mayo ya identifica varias características de muertes en este sentido. Las podemos identificar ya como un femicidio. Anterior a eso, solamente las encasillaba aquellas muertes de mujeres cuando eran producto de una violencia doméstica o de una relación preexistente entre el hombre y la mujer. En este caso, con las reformas en el Código Penal, pues ya pueden incluirse, pero tenemos un total de 61 muertes. ¿Qué ocurrió? 30 mujeres murieron en el primer trimestre y 31 en el segundo trimestre. Se mantuvo siempre una tendencia similar. Se ha hablado de un aumento de las denuncias de violencia doméstica y el aumento de muerte de mujeres. En este caso, podemos mostrar aquí con este gráfico que se mantuvo de manera igual, pero no es que haya reducido la violencia en contra de las mujeres. Eso es importantísimo porque más adelante vamos a mostrar que uno de los problemas que se están dando y es que la mujer, ante las necesidades económicas que se están presentando, muchas están saliendo a la calle y hay algunas vinculaciones con algunas estructuras criminales. Y hemos encontrado durante el estudio que hemos realizado, hemos encontrado que muchas de estas mujeres también murieron, no solamente si pertenecían o no a la estructura, solo por ser pariente, por ser la prima, por ser la hermana o ser hasta la madre de un muchacho que pertenece a una estructura criminal, pues también fue víctima de una muerte violenta. Ahora bien, estos casos estarán pasando a ser femicidios, pero sí es importante tener este contexto que ha cambiado y ha variado un poco los números. En este próximo gráfico que estamos viendo, logramos identificar que murieron 244 víctimas entre la edad de 18 a 29 años. De estos eran 216 hombres, 27 mujeres y un miembro de LGTBI. Tenemos como segundo grupo identificado precisamente a 169 víctimas en el rango de 30 a 50. Si lo vemos desde el análisis de edad productiva, estaríamos diciendo que 413 víctimas, es decir, el 85% del total de las víctimas, son de edad productiva, entre 19 a 50 años. Si lo vemos entre los grupos vulnerables de niñez, adolescencia y juventud, estaríamos hablando que fueron un total de 272 víctimas, de las cuales murieron 20 niños y 8 niñas, 216 hombres y 27 mujeres y un miembro de LGTBI, lo que equivale a un 56% de las víctimas. Es decir, que finalmente la juventud, la niñez también está siendo bastante atacada y eso realmente es preocupante porque hay que tomar medidas para poder erradicar esta violencia en este sentido. Sobre el uso de armas, aquí precisamente el tipo de arma identificada como el máximo utilizado para ocasionar muertes sigue siendo el arma de fuego. Pero es importante hacer la diferenciación que no estamos hablando de que esto son armas legalmente registradas, sino que son armas ilegales que están en manos de estructuras criminales o de bandas que se dedican al crimen organizado y han ocasionado en su mayor parte estas muertes. Estamos hablando que es un 72%. Este estándar es muy similar al que hay a nivel latinoamericano, que es de un 75% de muertes producidas por arma de fuego. Pero eso no implica pues de que sea importante atacar lo que es el tráfico de armas, porque si bien es cierto, esto está vinculado al tema de narcotráfico, hay intercambio de armas por drogas o armas por dinero, pero sí hay un tráfico bastante alto a nivel de Centroamérica y en Honduras pues siempre se queda una parte. Las otras muertes que podemos ver están relacionadas con lo que es el arma blanca y le siguen los otros tipos de muertes que se identifican como desconocidas,
pero realmente es porque hay una modus operandi de las estructuras criminales donde las personas las introducen dentro de sacos, postales o sábanas, las envuelven y aparecen en algunos lugares alejados. Esto es una forma de operar de estas estructuras donde lo que buscan es no calentar su lugar de operaciones. Es decir, cuando una estructura le da muerte a uno de sus miembros, lo que hace es llevarlo a un lugar lejano de su área de cobertura para desviar un poco la atención de la investigación del homicidio. Entonces, eso se vuelven como casos desconocidos, podríamos decir, en la forma en que mueren, porque hasta que son tratados en medicina forense se identifica plenamente la causa. Y la mayoría de estos hechos han en estrangulación o producidos por arma blanca. El siguiente cuadro nos muestra precisamente el tipo de móvil. Este móvil es muy cuestionado siempre a las autoridades cuando se habla, escuchamos a los voceros policiales diciendo fue por ajuste de cuentas, fue por pelea de territorio. Pero precisamente hicimos un mapeo sobre las zonas, que más adelante voy a mostrar un mapa, donde se originaron estos enfrentamientos, donde hemos podido determinar que sí, efectivamente, hay pelea de territorio entre estructuras criminales. Los mapas lo dicen, cuando tenemos dos estructuras cercanas, hay como una franja donde se ocasiona la mayor cantidad de muertos y también hay ajuste al interno. Ese ajuste de cuentas no es con la ciudadanía en general, es entre ellos. ¿Verdad? Problemas que tienen, por ejemplo, donde hablábamos, hay mujeres que ahora necesidad salen a las calles y la oportunidad que están ofreciendo es que vayan a cobrar extorsión, que trasladen droga, que vendan droga, y esto les está ocasionando que en ocasiones, para ser muy claros, se quedan con el dinero, no pagaron completamente la droga que debían haber vendido y esto les genera bastante violencia a ellas. Pero esto es parte, podríamos decir, de una violencia general que existe, la situación económica en la que están viviendo. Un factor importantísimo que surge acá es, y sobre todo para la zona norte, es que se está presentando muchos problemas personales, muertes por problemas personales, conflictos, y esto podemos decirlo que es debido a la falta de tolerancia, pues, entre la población, la polarización de la misma sociedad. Anteriormente, ante unas mesas bipartitas les mencionaba, si usted es rojo, el otro es azul, si usted es Motagua, el otro es Olimpia. Y a veces la falta de tolerancia y el estrés con el que se están manejando las ansiedades, ya lo ha dicho hasta un psiquiatra muy conocido en Honduras, ¿verdad? Estamos como una sociedad enferma, donde la intolerancia es el principal ingrediente o detonante para ocasionar muerte. Y si a esto le sumamos la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, entonces realmente tenemos mayores consecuencias de violencia. Aquí les presento uno de los gráficos interesantes para nosotros, desde el punto de vista en que, si bien es cierto, la parte del gráfico de arriba nos muestra los días en los que mayor cantidad de hombres morían, nos dice que eran los días miércoles a un principio, luego nos dice que fueron los días domingo, pero cuando lo vemos en la parte de barras, es más claro y podemos identificar que del lado izquierdo nos está mostrando precisamente, en esta parte de aquí nos muestra el primer trimestre y en esta parte de acá nos habla del segundo trimestre. Ustedes pueden identificar que para el segundo trimestre, es decir, después del 16 de marzo, a la fecha del 30 de junio, perdón, todos estábamos encerrados. Por lo menos la mayoría. Casi solo se les autorizaba bajo los salvoconductos o las autoridades competentes que debían estar en esa lucha constante contra el COVID. Pero las muertes se ocasionaron en mayor cantidad los días viernes, sábados y domingos en la ciudad de Tegucigalpa. A diferencia de San Pedro Sula, que se presentaron los días lunes. Si lo consideramos el primer trimestre, que era cuando estamos libres, podríamos decir, con una libre circulación por todos los lugares que quisiéramos, los días en Tegucigalpa eran solamente los sábados, pero aquí amplió. Es decir, que la reorientación de la policía a otras actividades dedicadas a la prevención de cuidar que nosotros no saliéramos a la calle a contaminarnos, generó de alguna manera el dejar muchas comunidades solas sin los patrullajes respectivos
Lo mismo, la necesidad permanente de estas estructuras de agenciarse fondos ha generado pues esa intención permanente para cometer delitos. Y de alguna manera esto aumentó los números de homicidios en estos fines de semana. ¿Qué es importante aquí mencionar? Que a pesar de que se generen reorientaciones de la policía y que se vuelvan podríamos decir, a impulsar acciones de patrullaje y todo esto, estamos muy claros que tenemos que buscar otras acciones de cómo luchar contra el crimen, definitivamente. Y lo digo, luchar contra el crimen no solamente contra el cometido, sino que hay que prevenirlo. O sea, eso es importantísimo. Las diferentes organizaciones de sociedad civil, las mesas ciudadanas deben estar a la mano de la autoridad, y la autoridad escuchar precisamente a la policía, escuchar a la sociedad que le manifiesta lo que ocurre. En este caso, alguien decía, es que la sociedad está enferma, obviamente. Es como el paciente cuando llega donde el doctor, es el paciente quien le dice qué síntomas tiene. Y en este caso, como sociedad civil, estamos mostrándole este tipo de asunto. Ahora, en este momento les presento precisamente el mapa, que para nosotros es importante que lo conozcan. Denme un segundito, nada más. Ok, este mapa que tengo aquí a la vista, espero puedan observarlo, nos está mostrando la ciudad de Tegucigalpa. ¿Sí? En cada uno de estos sectores está identificado por mes a través de una herramienta que se llama Tableau, que es digital. Ustedes pueden observar esos recuadros, por ejemplo, representan en este momento el color azul celeste o aqua, representa lo que es donde opera la estructura de la MS, el color verde, la estructura de la 18, pandilla 18, los puchos, la estructura o banda de los berríos, la estructura del combo de que no se deja, y también otra banda de asaltantes que le dicen palo seco. ¿Qué es lo que mostramos con esto? En el primer mes de enero veíamos una cantidad de homicidios en ese sector. Luego, en el mes de febrero, hay un repunte de homicidios. Ustedes ven cómo se remarcan precisamente en las zonas donde hay mayor cantidad de presencia de estructuras criminales. Usted no ve en Loma Linda Sur, en las lomas, no ve cantidad de homicidios tan altos como los puede ver en los sectores de la San Miguel, en los sectores de Buenos Aires, La Leona, los sectores del Carrizal, los sectores de Los Pinos, Villavieja, que son sectores que han aumentado el número de homicidios. Y cada vez que vamos dándole un mes que va corriendo, se van aumentando los delitos. Aquí tenemos una forma de reducir a 3 víctimas para poder identificar los escenarios de víctimas múltiples. Y ustedes ven cómo empiezan a surgir la cantidad de hechos donde hay víctimas múltiples. Y esto es importante pues porque la lucha entre territorios por la parte de las estructuras criminales, eso va a aumentar la incidencia. O sea, no podemos estar confiados en general pensando de que esto ya no va a seguir ocurriendo, que va a haber una tendencia, como lo dice en este momento el estudio de Infosegura, que hubo una reducción del 19%, pero recordemos que ahorita el desconfinamiento ya se está terminando, estamos saliendo a las calles y obviamente hemos escuchado la noticia, por ejemplo, de que una estructura criminal de mayor incidencia y poder tomar decisiones y acciones concretas que permitan precisamente tener una reducción de homicidios, pero más que eso, empezar a castigar el delito como tal y no continuar solamente en buscar la reducción de homicidios sin castigo. Hay que buscar, en la medida de lo posible, poder judicializar estos casos. Ya en su momento las autoridades de DPI lo solicitaban ante el director de nuestra organización, donde nos pedían que también pudiéramos evaluar el número de casos que investiga la DPI, ¿verdad? Para saber también dónde está el cuello de botella, dónde se está deteniendo, porque siempre se ha hablado que el talón de Aquiles es la investigación criminal, pero ellos están mejorando su servicio. La pregunta es si los modelos de gestión que también nosotros estamos tratando de impulsar se mejoren, van a venir a mejorar
realmente una respuesta por parte de los operadores, y esto nos servirá de mucho para... Este es el mapa de San Pedro Sula, rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo. Les muestro aquí también las estructuras de San Pedro Sula, cómo está diseminado en su mayor parte. Los hechos están ocurriendo en los sectores de Rivera Hernández, donde se duplicaron los números de homicidios durante este segundo semestre. Tuvimos problemas bastante grandes. En Choloma la reducción ha sido baja, pero también, como lo decía en su principio, podemos identificar los lugares donde se están dando muertes múltiples. Y esto, sigo insistiendo, es producto del enfrentamiento entre estructuras criminales. Recomendaciones que podemos dar ante esta situación es que se deben fortalecer las capacidades de análisis criminal, tanto para operadores de justicia en la Fiscalía como en la DPI o Policía Nacional, y precisamente debemos buscar acciones concretas para poder tener estos síntomas que vemos como un cáncer que está inundando, ¿verdad? Y que abarca cada vez más la ciudad, a las ciudades principales de Tegucigalpa, San Pedro y Choloma, y que si ya tenemos 3 años conociendo que son lugares donde la incidencia es alta, tenemos que tomar acciones focalizadas de respuestas inmediatas para poder tener una reducción de homicidios y un castigo, ¿verdad?, hacia este tipo de delitos. Esto es lo que teníamos que presentarles. Esperamos cualquier duda despejarla, no sé si en este momento o posteriormente, como usted lo indique, Jessica. Muchísimas gracias al abogado Jaime Varela, quien es el coordinador del programa Paz y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Gracias por compartirnos los resultados de este análisis del fenómeno criminal de homicidios. Y efectivamente, Jaime, muchas consultas, comentarios también por parte de tanto de nuestros espectadores en esta sala como de las personas que siguen esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Informarles que al finalizar, en la parte final de este foro, vamos a habilitar un periodo, si el tiempo nos lo permite, un periodo de preguntas y respuestas para que puedan ser atendidas tanto por el abogado Varela como por los otros panelistas que nos acompañan esta mañana. Y bueno, nosotros lo mencionamos. Por un lado, lo importante que es conocer esta situación de cómo ha ocurrido en el primer semestre del presente año el fenómeno criminal de homicidios en nuestro país, en estos sectores puntuales que nos compartían la ASJ a través de este estudio. Pero más importante aún también es conocer qué hay atrás de estos homicidios, qué hay en relación a estas víctimas de la violencia y de los familiares que, así como en la parte inicial doña Berta nos compartía, sufren la pérdida de sus seres queridos. Por eso es importante este esfuerzo que revistazo.com ha realizado al recoger una serie de testimonios que se ven plasmados en el micrositio Contando Homicidios. Y para la presentación de este micrositio, yo presento a continuación a Abraham Honig, quien es el coordinador de revistazo.com. Abraham, adelante. Muchas gracias, Jessica. Gracias a todos que están presentes. Es un honor estar con ustedes, ¿verdad?, para presentar esta iniciativa de Revistazo, nuestro medio que hemos puesto de nombre Contando Homicidios. Voy a compartir mi pantalla para presentarles. Ok, ¿lo están viendo? Sí. Muy bien. Entonces, decidimos llamar este sitio Contando Homicidios usando 2 sentidos de la palabra contar. Uno, ¿verdad? Contar en cifras, que como acabamos de ver, al ver las cifras en detalle, tal como nos mostró el compañero Jaime, nos ayuda a entender realmente en mucho más detalle el fenómeno del homicidio, y nosotros sentimos que el conocimiento es poder, y sin conocer en detalle realmente qué está ocurriendo, sería difícil diseñar desde el gobierno e incidir desde la sociedad civil por políticas que realmente atacan al homicidio, cómo está ocurriendo en cada comunidad, porque hay tanta diversidad de lugares, de municipios en Honduras,
Y si bien hay homicidios en todos, también puede variar las causantes y quiénes son las víctimas y los perfiles de los victimarios. Entonces es realmente importante contar con cifras detalladas a nivel local. Y por eso, por un lado, nuestro sitio intenta contar homicidios a un nivel de detalle similar a lo que ha enseñado el compañero Jaime, pero no solo para ciertos municipios, sino para que cada municipio del país puede tener este tipo de herramientas. Pero por otro lado también queremos contar homicidios en el sentido de contar la historia, ¿verdad? Que a veces cuando miramos tantas cifras podemos llegar a ser como inmunes o llegar a tener una mente un poco fría, ¿verdad? Y se nos olvida de que detrás de cada homicidio hay una madre como doña Berta que compartió su historia con nosotros, que detrás de cada homicidio hay familiares, hay amigos, hay compañeros de trabajo que quedan marcados de por vida. Y mientras que tal vez hablamos de que en un año la cantidad de homicidios bajó o subió, pero un homicidio que ocurrió el año pasado o hace 2 años sigue importando para estos seres afectados. Y si bien como escuchamos, ¿verdad? El testimonio de doña Berta, que 10 años después, este homicidio tal vez ya no viene en los recuentos de cuántos homicidios hubieron este año, pero este homicidio sigue afectando a los seres humanos que percibieron esta pérdida. Entonces, por eso en esta iniciativa de Revistazo estamos intentando contar homicidios en ambos sentidos de la palabra. Tenemos 3 secciones que brevemente les quiero mostrar. Primero, tenemos lo que llamamos geografía del homicidio. Y esta sección consiste en un mapa interactiva donde podemos ver, donde podemos ver cifras sobre los homicidios desagregado a nivel de municipio. O también, si deseamos, puede ser a nivel de departamento. Podemos ver varios tipos de cifras con este mapa. Primeramente, tenemos datos desde el año 2014 hasta 2018 y estamos trabajando actualmente en integrar los datos más recientes del 2019 y cuando sean disponibles los del 2020 también. Tenemos formas de ver los homicidios de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos ver el número de homicidios y aquí entre más rojo, mayor número. Entonces, no hay sorpresa aquí que el distrito central y San Pedro Sula, Choloma, sean los lugares con mayor número de homicidios. Y tiene razón en parte porque también son los municipios con mayor número de personas. Pero también podemos verlo por tasa de homicidios por 100,000 habitantes. Esto quiere decir que estamos viendo no solo el número de homicidios, sino cómo se compara este número con el número de personas que viven en este lugar. Y aquí sale un poco diferente, ¿verdad? Ahora de repente miramos que hay municipios pequeños aquí en el occidente de Honduras que no tienen un número grande de homicidios, pero es que no tienen un número grande de personas que viven ahí. Pero cuando se compara la probabilidad, digamos, de que una persona que vive en este municipio puede ser asesinado en este año, de repente miramos que hay altos niveles de violencia en algunos de estos municipios. Entonces esperamos que este tipo de herramienta puede ayudar tanto a la sociedad civil como a los gobiernos municipales de identificar cuáles son los problemas relacionados con el homicidio en su lugar específico para también poder incidir para políticas que realmente sean apropiadas para abordar la violencia donde ellos están. También tenemos la habilidad de ver diferencias
desagregados por sexo. Entonces podemos ver, por ejemplo, dónde están las mayores tasas de homicidios solo para mujeres. Y ya lo vamos a mostrar. Entonces, nuevamente, sale interesante, ¿verdad? Que hay algunos municipios pequeños, tal vez con poca población, pero donde la violencia contra las mujeres en particular está muy alta. Entonces, nuevamente esperamos que las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres, que los gobiernos municipales en general y la sociedad civil puede hacer uso de este tipo de herramienta para ver si queremos atacar, digamos, la violencia contra las mujeres, dónde está más intensa esta violencia en Honduras. Y así como lo que les he mostrado, hay muchas más posibilidades de análisis y esperamos que pueden entrar cuando tienen tiempo al sitio para probar estas herramientas ustedes mismos. Les menciono que las fuentes de los datos vienen de CEPOL para los homicidios y para calcular las tasas de homicidio por 100,000 habitantes, combinamos estos registros de CEPOL con las datos sobre poblaciones municipales del Instituto Nacional de Estadística, con las proyecciones poblacionales. Por eso fue geografía del homicidio. También tenemos una sección que llamamos radiografía del homicidio. Y esto es una herramienta que ya presenta datos para un municipio o un departamento específico seleccionado por el usuario. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, podemos escoger municipio. Vamos a buscar Tegucigalpa. Y aquí nos presenta varios datos, que nos sale que en el 2018 hubieron 291 homicidios en el 2018. Sale que esto fue una reducción bastante grande comparado con el año anterior. Miramos que entre todos los 298 municipios del país, para este año 2018, el Distrito Central tenía la mayor cantidad de homicidios. Y también podemos ver desagregado cómo era el comportamiento de estos actos en Tegucigalpa en este año. Miramos el número de varones, el número de mujeres por edad. Miramos cuáles eran casados, solteros. Miramos el tipo de arma y también podemos ver cosas como el día y el mes donde más subió la violencia. En este caso, el sábado fue el día más caliente en Tegucigalpa y septiembre era el mes más caliente. Nuevamente, esperamos que este tipo de datos ayudan a la policía, a la sociedad civil, tener más información para guiar sus planes sobre cuándo desplegar mayores recursos para combatir el crimen. Y finalmente, nuestra tercera sección se llama Rostros de la corrupción, Rostros de los homicidios. Y aquí es donde mostramos historias como la historia que escuchamos al principio de esta presentación. Incluimos aquí la historia de Joseph Ochoa, el periodista, pues que su madre está presente con nosotros hoy. También presentamos la historia de Luz Marina Paz, quien fue otra periodista que perdió su vida a la violencia. Y entrevistamos a su hija. Y su hija nos dice que al morir mi madre conocí la soledad, que nunca había sabido cómo era sentirse tan sola hasta este momento de perder su madre. También tenemos la historia de un muchacho que tenía problemas mentales
y vivía con sus padres. Y un día, en un malentendido, le quitaron la vida. Y entrevistamos los padres de él, ¿verdad? Y pudieron contar a los periodistas de nuestro medio sobre este vacío que perciben ya al no tener su hijo querido viviendo con ellos día a día. También tenemos otra historia sobre un muchacho que se llama Álvaro, que era del pueblo de Maraita. Él se fue a Tegucigalpa para trabajar y intentar ahorrar dinero para poder construir su casita ya en su pueblo. Y lastimosamente no pudo alcanzar este sueño porque unos muchachos que para ascender de rango o intentar impresionar a sus compañeros dentro de una estructura delictiva, lo mataron sin ningún motivo más allá de mostrar que podían matar, mostrar que eran tipos rudos. Y entrevistamos a la mamá y a la hermana de este muchacho y nuevamente nos podrían contar este vacío que siguen percibiendo cada día al no tener su ser vivo en su vida. Y finalmente tenemos una historia más actualmente sobre una señora que vivía en San Pedro Sula y hasta su propia hija manifiesta que esta señora tenía una personalidad difícil, se enojaba con cierta frecuencia, pero aún así tener una personalidad difícil no es motivo para que le quiten la vida. Y en el reportaje descubrimos cómo el expareja de esa señora, en vez de sencillamente cortar la relación con ella, decidió terminar su vida. Y bueno, así como estas historias, esperamos seguir agregando más historias y contando realmente este impacto humano del homicidio. Y realmente es este impacto que nos motiva a hacer el otro tipo de recuento, del recuento en datos, porque sentimos que al contar mejor los datos de los homicidios y al entender mejor cómo está ocurriendo en cada lugar este flagelo, vamos a tener mejores herramientas para combatirlo y así tener menos historias, menos cuentos de dolor en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Gracias por ese recorrido también en este micrositio Contando Homicidios, que a partir de este momento revistazo.com ha habilitado y que sin duda alguna va a seguir siendo alimentado con estas historias que definitivamente nos muestran ese otro lado de estas cifras, de estos números que usualmente nosotros conocemos cuando se muestran los índices de homicidios en nuestro país. Y precisamente para conocer esa otra historia detrás de cada homicidio, así como lo hizo en la parte inicial de este espacio la señora Berta Ochoa, hoy nos acompaña también la señora Aurora de Pineda, otra madre a quien la violencia en nuestro país le arrebató la vida de su hijo, Carlos Pineda, un joven promesa en nuestro país. Doña Aurora, gracias por estar con nosotros esta mañana y gracias por también compartir su testimonio con nuestros espectadores y con las personas que siguen esta transmisión en Facebook Live. Le escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer saludarles y verdaderamente que me ha conmovido pues escuchar a doña Berta, porque las madres que hemos perdido un hijo en circunstancias tan dramáticas, se nos queda ese dolor, ¿verdad?, de por vida, que no podemos procesar o que nos cuesta mucho procesar, aun cuando tengamos el apoyo de familias y de amigos. Para uno es bien difícil, ¿verdad?, seguir adelante con un dolor como el de perder un hijo, que yo creo que las personas que no lo han padecido son, digamos, solo se lo pueden imaginar, pero vivirlo es otra cosa, ¿verdad? Porque desde el momento en que uno sabe que la vida de su hijo ya no está en este mundo, pues es un dolor inmenso y que no sabe uno qué hacer con él.
ni cómo orientarlo, ni cómo seguir viviendo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que a mí, en nuestro caso, nos envió personas muy solidarias y realmente que hoy es el momento que tengo que agradecer a don Carlos Hernández, a Omar Rivera, que ya no está con nosotros en ASJ, a don Alan, que verdaderamente estuvieron conmigo y con doña Julieta en esos momentos tan duros y han sido solidarios en todo este proceso, ¿verdad?, que nos tocó enfrentar. Y verdaderamente que a partir de esto, pues, recuerdo que mi amiga doña Julieta me llamó un día y me dijo, Aurora, me dice, yo voy a empezar una lucha, si quieres, la hacemos juntas. Y le dije yo, claro que sí. Y para mí, imagino yo también que para doña Julieta esto fue como una terapia, ¿verdad? De enfrentar el dolor y de encauzarlo en ese sentido, de hacer la lucha por encontrar justicia y descubrir también, ¿verdad?, de que los homicidas eran agentes de la policía, aquellos que deberían de haberlos protegido y que eran verdaderamente en este acto eran los agresores. Eso para nosotros, a mí me costó procesarlo. Y bueno, la lucha se encaminó en este sentido, pues de eso, a raíz de eso, pues nació lo que era la depuración policial, algo que verdaderamente era escalofriante, los datos que nosotros nos llegaban, ¿verdad?, de lo que estaba pasando adentro de la institución policial. Algo se hizo, ¿verdad?, a raíz de esto. Ya el próximo mes se cumplen 9 años de este suceso y realmente que para mí ha sido 9 años bien duros. Yo creo que para todas las madres, ¿verdad?, que vivimos este calvario, nos cuesta enfrentarlo, nos cuesta llevarlo pues a cabo y ver también de que la justicia en nuestro país anda un poco desorientada, no sé si llamarlo desorientado o cómo, pero en nuestro caso, aún con toda la presión que se hizo, ¿verdad?, con la Alianza por la Paz y la Justicia, con ASJ y otras organizaciones que nos apoyaron, logramos media justicia. Todavía estamos pendientes de la otra mitad de esa justicia. Y se lo he dicho al director de la DPI, ustedes están en deuda con nosotros, ¿verdad? Porque el que es actual director de la DPI fue parte de ese proceso, fue parte activa de lo que a nosotros hemos vivido en todo este tiempo. Y como le digo, todavía hay 2 personas que estaban involucradas en estos homicidios que andan libres y no han sido perseguidos, no han sido buscados, no han sido capturados. Por eso yo le llamo que ha sido media justicia. Pero como le digo, también Dios nos apoyó en ese sentido, porque encontramos un fiscal bueno que se preocupó por demostrar verdaderamente que este crimen, cómo se llevó a cabo y todas las pruebas que fueron posibles. Y también Dios nos proveyó una juez invaluable. Gracias a ella, pues hay 4 todavía de los homicidas en cautiverio, en prisión. Pero bueno, el dolor continúa y el proceso sigue. Yo sé que hay madres, ¿verdad?, que pudieron pasar por lo mismo o que han pasado o están pasando por esta situación, pero Dios, creo que hay que pedirle a Dios. Yo me encomiendo todos los días a Dios para pedirle orientación, para pedirle calma, ¿verdad? Porque es difícil vivir con un dolor como este y también para poder perdonar a aquellos que le han arruinado la vida a uno. Yo le digo a doña Berta, soy solidaria con usted y últimamente he estado en terapia con la psicóloga porque sí necesitamos terapia, algo que también le falta a todo el mundo, creo, a todas las madres, a todas las familias, terapia y ayuda para llevar a cabo un proceso con más justicia, ¿verdad? Yo creo que es necesario que las autoridades se preocupen por proveer por lo menos el esclarecimiento de estos homicidios. Muchas gracias, doña Aurora Pineda. Ella es la madre de Carlos Pineda, también otra de las víctimas de
la violencia en nuestro país. Gracias, doña Aurora, por compartir su testimonio con nosotros y por esa solidaridad mostrada a doña Berta y a las cientos de madres que también han perdido a sus hijos o a las personas que han perdido un ser querido en Honduras. Y precisamente luego de conocer estos testimonios, luego de conocer estas cifras que han sido mostradas por medio de este análisis de el fenómeno criminal de homicidios en nuestro país durante el primer semestre de este año, ¿cuál es la reacción por parte de las autoridades y de los operadores de seguridad y justicia en Honduras? Vamos a escuchar a continuación al comisario Omar Reyes. El comisario Reyes es el jefe de la oficina de la Dirección de Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones en nuestro país. Comisario Reyes, gracias también por acompañarnos esta mañana. Sabemos que ha escuchado con atención los resultados del análisis y también estos testimonios que han sido compartidos este día. Le escuchamos. Sí, muy buenos días, tengan todos los presentes. Efectivamente, pues, la institución policial está trabajando en una respuesta integral en el entendido, pues, de una política criminal de seguridad ciudadana donde precisamente integra estas nuevas modalidades de lo que es la prevención ciudadana, de lo que es la prevención y las nuevas tendencias de las políticas criminales actuales. Conscientes de este nuevo desafío como generación que vivimos y lo que hemos vivido en la última década, conscientes incluso de que de que ha existido una reducción en los índices delictivos, pues aún pues conocemos el reto que esto significa. Voy a dar a conocer algunos datos datos estadísticos de los 3 municipios más violentos que tenemos de este año. Bueno, nosotros realizamos este trabajo estadístico precisamente desde un trabajo de criminología para poder realizar los análisis oportunos y poder ir aportando criterios a la toma de decisiones de la Policía Nacional y poder desde la Policía Nacional como elemento de prevención aportar a esta integralidad de prevención y seguridad ciudadana. Digamos, en lo que va del año, en estos 3 municipios, Choloma, Distrito Central y San Pedro Sula, que han sido pues los municipios más violentos, hemos tenido pues una incidencia de 2019, tuvimos una incidencia de 594 eventos, 594 muertes, y este año hemos tenido 501 muertes de habitantes, como mencionaba muy bien uno de los panelistas. Esto no es simplemente una cifra, son casos que una vez habidos, una vez suscitados, representan pues una carga en temas de investigación para el Estado. Ha existido una reducción de menos 93 casos en estos 3 meses. Por ejemplo, en enero, en febrero, hubieron 68 casos en el año 2019 y en el año 2020 hubieron 89. Por ejemplo, en junio del año 2019, de este mes, el mes de junio, los primeros 6 meses, hubieron 77 casos y en el año 2019 hubieron 124 casos. Ha habido una reducción de 93 casos en lo que va de estos 6 meses. Digamos, el comparativo de homicidios, en Choloma hubo una reducción de 44%, 62 casos menos, solo lo que es el municipio de Choloma. En San Pedro Sula hubo una disminución de 63 casos, esto es equivalente a un 31%, y pues pudimos presenciar un aumento de casos en lo que es el Distrito Central, con 32 casos, este es un 13%. Evidentemente, pues, hay otros factores que inciden en este aumento de casos y ese es el trabajo que, por ejemplo, a la División de Criminología le corresponde hacer para dar esos aportes y a los criterios de toma de decisión.
La distribución de homicidios, por ejemplo, según el área, en el año 2020, tuvimos pues que en el área urbana se dieron 431 eventos, en el área rural fueron 70, en el año 2019 en el área urbana 538, área rural 56, hubo una disminución del 20%, 107 casos. Las muertes múltiples, tuvimos pues el año 2019 hubieron 15 eventos de muertes múltiples en estos 3 municipios. En Choloma, por ejemplo, hubieron 2, 2019 y 2 el 2020. En San Pedro Sula, en el 2019 hubieron 9 y en lo que va de este año solo han habido 3. En el Distrito Central, en el año 2019 hubieron 4 y este año pues ha habido un aumento casi el doble, van 8. Pero han habido en total 2 casos menos, 2 eventos menos de muertes múltiples. Y a nivel de los 3 distritos, de los 3 municipios, han habido 10 casos menos. 10 víctimas menos, 54 víctimas en el año 2019 y 44 víctimas en el año 2020. Los días que nuestros análisis nos han apuntado que hay aumento de casos, pues tenemos los días sábados, incluso hemos tenido una reducción en esos días, ya sabiendo los días sábados y domingos. También pues que este año ha sido atípico, ¿verdad? El estar pues confinado los fines de semana quizá ha mejorado a la disminución de los hechos en esos días. Las horas, hemos identificado las horas en las cuales ha habido una reducción de los hechos. Las horas es de las 12 de la noche a 6 de la mañana, un 19%, menos 19%. Le sigue pues de las 12 del día a las 6 de la tarde, un menos 23%. Luego pues de las 6 de la mañana a las 12 del día, un menos 12%, y una reducción mínima de 10%, menos 10%, de las 6 de la tarde a las 12 del día, 12 de la noche. 6 de la tarde, 12 de la noche, pues nosotros ya estamos tomando, la Policía Nacional está tomando medidas para poder hacer los ajustes necesarios en ese horario de tiempo. Los lugares de incidencia, en la vía pública tenemos un menos 25% de reducción, en la vivienda un menos 2%, que es pues el área donde la población ya tiene su espacio privado. Los solares baldíos se nos han disparado, tenemos un 45% de incidencia más, es una diferencia de 15 casos, de 15 casos. Tenemos transporte público, un menos 43%, en vehículos tenemos un aumento de 36%, y los móviles tenemos en mayor incidencia, pues tenemos la venganza, el pleito de territorio, esto que tiene que ver con las maras y pandillas, pero tenemos una reducción de 49% por el robo, la tentativa de robo, un menos 26% en extorsión, y problemas pasionales, un menos 18%. Ahora tenemos un dato muy importante que a la administración de la Policía Nacional le parece muy interesante señalar, y es que pues de acuerdo a la IUPAS, en lo que va del año, y este es un dato porque es importante porque es un organismo externo a lo que es la administración, es un organismo propio de la academia, y que representa pues que ha habido lo que va de este año, del 2016 al 2019, ha habido una reducción del 5.3% de reducción de impunidad. El año 2016, por ejemplo, teníamos un 91.3% de impunidad, el nivel de impunidad, sabemos que es muy elevado, pero ha ido gradualmente, 2017 un 87.3%, 2018 un 87%, y hasta el año pasado, el 2019, teníamos un 86% de reducción de la impunidad, 5.3%. Esto evidentemente es al dimensionamiento, al entendimiento de la actual política criminal, al involucramiento de los diferentes actores en el tema, y esto es un ejemplo de ello.
el involucramiento de la sociedad civil, el involucramiento de la academia, el involucramiento de los organismos no gubernamentales, las ONG y pues la veeduría social. ASJ ha hecho una gran labor en el tema de la prevención y la reducción de la impunidad. Pues esto pues y también obedece evidentemente al entendimiento de la institución, de las autoridades de la institución policial en identificar los puntos débiles sobre los cuales se ha invertido. Se ha invertido en lo que es la investigación criminal. Actualmente la Dirección Policial de Investigaciones pues ha sido fortalecida y se ha ofrecido mayor calidad de investigación a los entes acusadores para poder aportar pues pruebas pertinentes a los procesos judiciales. Por nuestra parte, es todo lo que podemos hasta el momento contestar. Muchas gracias al comisario Omar Reyes Hernández también por compartirnos parte del trabajo que se ha desarrollado por parte de la policía y particularmente por la Dirección Policial de Investigaciones. Inmediatamente escuchamos a continuación a la viceministra de Derechos Humanos, Rosa Siman. Viceministra, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ASJ y a APJ por la invitación. Buenos días a todos los panelistas que me acompañan en este foro Contando Homicidios en toda Honduras, así como a las diferentes organizaciones de sociedad civil, jóvenes de diversos sectores y medios de comunicación que nos acompañan a través de las redes sociales. Aprovecho la ocasión para solidarizarme con doña Berta y con doña Aurora por su lamentable pérdida. Sabemos que no solo se trata de contar cifras, sino que detrás de cada cifra pues hay víctimas indirectas, los familiares que sufren las consecuencias de la delincuencia en Honduras. Quiero comenzar por decir que conforme a lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al derecho a la vida, el Estado no solo tiene la obligación de respetar, es decir, no dar muerte de forma intencional e irregular a las personas, sino también tiene las obligaciones positivas de proteger la vida de las personas y en caso de una violación a este derecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación diligente y sancionar a los responsables. Esta es una buena oportunidad para clarificar cuál es el rol de la Secretaría de Derechos Humanos y comienzo por decir que los servidores públicos que la integran no somos operadores de justicia, es decir, que no tenemos la competencia de investigar y sancionar a los responsables que violan y vulneran el derecho a la vida de nuestros hermanos hondureños. Esta competencia es exclusiva de la Policía Nacional, del Ministerio Público, es decir, la investigación y el ejercicio de la acción penal, y del Poder Judicial, pues el ejercicio de la sanción. Nuestro rol como Secretaría es el de promover derechos humanos, principalmente mediante el asesoramiento al Ejecutivo y los demás poderes del Estado, así como a las instituciones que lo conforman en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Adicionalmente, tenemos la competencia de proteger los derechos humanos de dos grupos en situación de vulnerabilidad. Las personas defensoras de derechos humanos, que incluye también a los periodistas y comunicadores sociales, y a las personas desplazadas internamente, y el de coordinar también acciones con las demás instituciones del Estado para la promoción y protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. A diferencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Policía Nacional y el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos no recibe denuncias ni impulsa investigaciones de violaciones al derecho a la vida o vulneración al mismo, tal como le corresponde a los entes que he mencionado anteriormente. No obstante, cuando, por ejemplo, ocurre la muerte de algún defensor o algún periodista, que es un grupo a proteger, si se ha determinado que existe algún riesgo que atente contra su vida o integridad física,
instamos a las autoridades correspondientes para que realicen una investigación exhaustiva de los hechos. En relación a los femicidios, de los que se hablaban en el estudio, de este fenómeno que lamentablemente pues ataca a nuestro país, la Convención de Belén do Pará establece que los estados parte, del cual Honduras también forma parte, condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar para todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Es así que como buena práctica en Honduras se promulgó el decreto 116-2016 que crea la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios. Esta comisión está integrada, entre otras instituciones, por la Policía Nacional, por la DPI, por el Ministerio Público, por el INAM, por la Secretaría de Derechos Humanos y también por representantes de organizaciones de sociedad civil. Exclusivamente organizaciones de mujeres que se dedican a precisamente a este fenómeno. Este es un espacio donde los operadores de justicia, tanto el Ministerio Público, la DPI, como la policía preventiva, rinden cuentas a las organizaciones de sociedad civil representadas sobre los casos de femicidios o muertes violentas que éstas presentan ante la comisión. Y este espacio es actualmente coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos. Es importante resaltar que de acuerdo a los registros del estudio, ¿verdad? y de la Policía Nacional, las causas principales de los homicidios fueron pelea de territorio entre estructuras criminales, ajustes de cuenta, problemas personales, ajustes de cuenta por venta y distribución de droga, robo o falta de pago de extorsión. Tal como lo señalé anteriormente, una de las obligaciones del Estado en materia de erradicación de la violencia contra la mujer es sancionar la misma. Y es bueno saber, tal como lo mencionaban antes en el estudio, que el nuevo Código Penal regula en su artículo 208 el tipo penal de femicidio, conceptualizándolo como el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género. Pero lo novedoso del tipo penal es que se considerará como femicidio, o se considera, porque ya está en vigencia, como femicidio agravado cuando el delito se comete por o en el contexto de un grupo delictivo organizado. Es decir, que todas aquellas muertes violentas de mujeres que ocurren en este contexto deben ser sancionadas como femicidio agravado. Con esa sanción y calificación, Honduras cumple con sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Belén do Pará. En relación al aumento de denuncias de violencia doméstica que revela también el estudio, es importante resaltar que la Secretaría de Derechos Humanos promovió una campaña Conviviendo sin Violencia y sabemos que ese fenómeno no solo ocurrió a nivel nacional, sino que también internacional debido al confinamiento. Yo quiero como concluir sobre el estudio, coincido también con ASJ en que es necesario fortalecer las capacidades de los operadores de justicia y también aumentar la presencia policial en aquellos lugares donde hay mayor incidencia de homicidios. Y consideramos que también es importante centrar esfuerzos en la desarticulación de las bandas criminales, investigando y sancionándolos, ya que según el estudio son los primeros causantes de los homicidios en Honduras, es decir, no están matando a una persona, sino que matan a varias. Es por ello que consideramos que los esfuerzos de las autoridades operadores de justicia deben centrarse en la desarticulación de estas bandas criminales que están provocando los altos índices de homicidios en Honduras, aun cuando pues esos índices se hayan reducido este año. Así que es todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden por cualquier pregunta.
Gracias por su intervención a la viceministra de Derechos Humanos, Rosa Siman. Les recuerdo que al finalizar este foro, si el tiempo nos lo permite, vamos a abrir un corto periodo de preguntas y respuestas para que puedan canalizarlas a los que están en Facebook a través del chat de esta sala y a las personas que nos ven a través de Facebook Live por medio de sus comentarios. Y en la parte final de este foro escuchamos a continuación al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández. Buenos días a todos y a todas. Detrás de cada homicidio hay una historia que contar. Qué buena forma de haber comenzado este evento, escuchando el testimonio de doña Berta. Creo que como hondureños nos duele, obviamente, las personas que experimentan de manera directa este dolor pueden comprender el por qué para nosotros es importante que en Honduras se tomen o se diseñen políticas públicas en base a evidencia, y justamente es lo que pretendemos con este micrositio que Revistazo está lanzando el día de hoy, que tanto los operadores de justicia, pero también las autoridades locales y también departamentales puedan conocer la realidad de lo que pasa en cada uno de sus municipios, de su departamento, y en función de eso tomar decisiones, pero que la sociedad civil, que los pobladores también puedan conocer qué es lo que está pasando. Creo que es importante que unamos nuestro esfuerzo para poder cambiar esta realidad. Agradecerle a la Policía Nacional, también a la viceministra de Derechos Humanos, a fiscales, porque al final este es un trabajo conjunto. Tener 86% de impunidad es un dato alarmante, es inaceptable, no debemos de aceptarlo. Es cierto que hemos bajado en los últimos años de 96 a 86, y si lo vemos de manera conceptual es significativo. Sin embargo, el pensar que solamente 14 homicidios de cada 100 se resuelven, eso sí debe de llamarnos a la atención, y por eso es que estamos trabajando fuertemente, acompañando a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que puedan ser mucho más eficientes en la persecución del delito y podamos como país reducir ese dato de impunidad. Así es que gracias a todos. Queremos que esta contribución que hoy estamos haciendo, diseñar este micrositio nos ha llevado muchísimo trabajo, años, ¿verdad? Desde que empezamos a pensar en la necesidad de tener datos desagregados por departamento, por municipio, con nombres, las horas, pero también el tipo de armas. Si ustedes ven, es un compendio muy completo de muchos años. Esto ha requerido ese esfuerzo enorme y nosotros lo hacemos con la satisfacción de que esto tiene que contribuir a que la sociedad demande, pero también que se involucre, a que la sociedad civil pueda tener datos también para promover la incidencia, y creo que también las autoridades tomar decisiones oportunas. Así que gracias a todos por su participación, a la audiencia, a los que se sumaron a través de las distintas redes. Todos somos importantes en la reducción de homicidios en Honduras. Efectivamente, muchas gracias, don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la ASJ. Muchos comentarios, más que interrogantes, que es importante compartir con ustedes. Maite Romero nos comparte que también su hijo fue asesinado en el 2013 y hasta la fecha continúa el crimen de su hijo en impunidad, por lo cual también comparte el testimonio de doña Berta y doña Aurora. Menciona Sandra Álvarez, que es triste ver la impunidad en nuestro país. Desde Guatemala, Soel Antonio Franco menciona la necesidad de identificar estrategias para avanzar en la reducción de la impunidad, particularmente en delitos contra la vida. Saludos hasta Guatemala. También desde España nos reportan esta transmisión y muchas felicitaciones al equipo de Revistazo y también a esta investigación por el uso de esta herramienta, que también nos preguntan si estará disponible, y efectivamente
En la página de la Alianza por la Paz y la Justicia usted podrá tener acceso de manera detallada al análisis y en revistazo.com al micrositio Contando Homicidios para que puedan también ustedes accesar de manera directa. Nos consultaban dos preguntas puntuales que es posible también darle respuestas. Por un lado, si estos datos han sido comparados con los datos que maneja el Observatorio Nacional de la Violencia. Y otra consulta que nos hacen a través de esta sala en Zoom, si estos índices de homicidios, cuál hubiera sido el comportamiento, si hubieran bajado, si hubieran incrementado al no existir esta emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Cómo creemos que hubiera sido el comportamiento? ¿Nos ayudan con responder estas dos consultas? Abogado Varela. Sí, bien, buenos días de nuevo. En relación a si han sido comparados precisamente con, en este caso, con el observatorio, quiero decirle que el observatorio todavía hace un mes, doña Julieta Castellano manifestaba que no había podido convalidar todavía los datos con la Secretaría de Seguridad, porque en ese momento han estado enfocados en otro programa que se llama InfoSegura, que son los que han estado generando los procesos anteriormente. Hace más o menos 2 meses hicieron ellos su presentación y es la referencia que les hacía de la reducción del 19%. Y hace 2 semanas lo presentó la Policía Nacional con una diferencia del 17%. Todavía estamos al pendiente de que el observatorio presente también sus datos, ¿verdad? Y esperamos también poder participar y poder escuchar de estos datos, pero sí tenemos la certeza de que estos datos que nosotros hemos recolectado precisamente provienen de las bases directamente de Policía de Investigación de PI, con quienes hemos estado haciendo un acompañamiento técnico y una veeduría sobre este tipo de hechos. En relación al tema de si hubiese continuado, bueno, ya había hecho un comentario sobre esto anteriormente en una mesa y les manifestaba que realmente Dios ha sido grande, pues, porque nos estuvo encerrados, porque en el mes de febrero podemos ver que hay un pico bastante alto y luego en marzo tenemos una disminución, pero para en marzo, el 16, exactamente el 16 de marzo, ya nos encerramos al 100%. Quiere decir que si no nos hubiesen encerrado, y esta es una opinión muy personal, es una percepción muy personal, hubiésemos, creo que, ido en una alza, ¿no? Obviamente, para ya el mes de abril, las autoridades tenían que tomar una decisión fuerte sobre qué debían hacer si hubiese existido la pandemia. Pero sí, había una tendencia ya desde el mes de marzo, si estamos contando que solo eran 15 días, y en el mes de febrero habíamos tenido un pico tan alto, implica que sí existe una alta probabilidad de que la incidencia hubiese sido mayor. Muchísimas gracias al abogado Varela. Bueno, sin duda alguna son muchos los comentarios que siguen llegando, pero al final coincidimos en la necesidad de unir esfuerzos desde sociedad civil y también de los tomadores de decisión, de las autoridades, para hacerle frente a estos índices de hechos violentos que ocurren en nuestro país, para hacerle frente a la impunidad que lamentablemente sigue golpeando a muchas familias en Honduras. Nosotros nos despedimos, nos quedamos hasta acá con este foro. Les agradecemos a todos ustedes por su participación. Gracias a las personas que siguen comentando en esta sala en Zoom, a los que nos ven a través de esta transmisión en vivo en Facebook Live, e invitarlos también para que puedan acceder a la página de la ASJ y también de la Alianza por la Paz y la Justicia, así como visitar el micrositio Contando Homicidios, que ya está habilitado por revistazo.com. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz y bendecido día.